y en su caso comprobar la existencia del quórum. Acosta León Rafael. Alonso Q. Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdud Lutzou Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagduc José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Lipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia, presente. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mirella. No está, no. 1, 2, 3, 4. No está, no, Hay quórum, diputada presidenta, con 31 asistencias y 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifiquen las inasistencias de los diputados Tito Campos Piedra y Jovita Segovia Vázquez por encontrarse en trabajos de comisión. Asimismo, les informo al Pleno que los diputados Olegario Montalvo Navarrete y Noé Herrera Torruco se integrarán en el transcurso de la misma. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:20 del día 25 de marzo del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentar. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la segunda sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 25 de marzo del 2013. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 25 de marzo del 2013. 5. Lectura de comunicados y de correspondencia recibida. 6. Elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el mes de abril de 2013, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. 7. Iniciativas de leyes y decretos y proposiciones con punto de acuerdo.
7.1. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que presenta el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 24, segundo párrafo de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y 6, segundo párrafo del Código Fiscal del Estado de Tabasco, que presenta el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Trabajadores del Estado, emitido por la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social. 8.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un acuerdo relativo a la atención de las iniciativas propuestas con puntos de acuerdo y escrito de ciudadanos presentados a las 52, 53, 59 y 60 legislatura, emitido por la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 8.3. Lectura del informe de actividades que rinde la ciudadana diputada Casilda Ruiz Agustín, presidenta de la Mesa Directiva de los Trabajos Legislativos, realizados durante el mes de marzo del año 2013. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, presidente. Es noveno. ¿Es noveno? Sí. Es que aquí no son. Sí, hacemos la corrección después. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputada presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, 25 de marzo de 2013, por lo que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites en virtud de que la misma se está elaborando, para que con la posterioridad sea circulada a los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada por unanimidad la dispensa a la lectura del acta antes mencionada. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que, una vez elaborada, la haga circular a los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Le informo, diputada, que no existe correspondencia recibida. Cumplida su encomienda. Sí hay.
pido una disculpa, Presidenta. Comunicados y correspondencia recibida en la Oficina Mayor el 25 de marzo del 2013. 1. Oficio rubricado por el diputado José del Pilar Córdoba Hernández, presidente de la Comisión Orgánica del Trabajo y Previsión Social, por el que se solicita retorne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, presentada en la 60ª legislatura del H. Congreso del Estado. 2. Escrito firmado por el C. Marco Antonio Orbelín Barrios, en el que se anexa una prueba de carácter superviviente, en la que se detalla las aportaciones y o abonaciones ante el ISET desde el año 2009, la cual solicita se agregue como documental oficial pública en el expediente relacionado al juicio político presentado ante este H. Congreso del Estado de Tabasco. Cumplida su encomienda, presidente. Gracias, diputado. El trámite que requeре los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. Con relación al oficio remitido por el diputado José del Pilar Córdoba Hernández, presidente de la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social, por el que solicita se deje sin efecto el turno a la comisión que preside de la iniciativa por la que se propone expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, presentada en la 60ª legislatura, por no ser de su competencia, esta soberanía lo tiene por recibido y toda vez que resulta procedente su petición, se ordena el retorno a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, y en consecuencia se deja sin efecto el turno a la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social. Infórmese de lo anterior a la Comisión Orgánica en mención para su conocimiento y efectos. En lo que se refiere al escrito y anexo presentado por el ciudadano Marco Antonio Orbelín Barrios, esta soberanía se da por enterada y se ordena integrarlo al expediente relativo al juicio político número HCE/DAJ/JP/008/2012, debiéndose remitir a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado para los efectos procedentes. Lo anterior, en razón de que en sesión de fecha 8 de enero del año en curso, se turnó el citado expediente a las comisiones orgánicas antes mencionadas. De lo anterior, gírense los acusos de recibos correspondientes y se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos. Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, aplicados en lo conducente, procederemos a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos por el mes de abril del año 2013, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor se sirva a entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes. ¿Ya se les entregó? No se queda bien. Ya está. No, todavía no les entrego. Solicito a la diputada secretaria vaya llamando a las diputadas y diputados por orden de lista para que depositen su voto en la urna que se encuentra ubicada al frente de este presidio. Acosta León Rafael. Alonso Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers.
Balboa Sánchez, Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdud Lutzou Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagduc José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Informo a esta soberanía que se integra en los trabajos de esta sesión el diputado Noé Daniel Herrera Torruco y el diputado Olegario Montalvo Navarrete. ¿Dónde voy? Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Ya no cuentan los votos. Sí.
Solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del oficial mayor se haga el cómputo de la votación y lo entregue a esta presidencia. Volvemos a caer en lo mismo. Se tiene la mayoría. Sí. Tiene la mayoría. Mira, si ya tenemos mayoría. Este está nulo. Es que aquí se va a aplicar. Quitamos los dos, ¿no? Estamos, le quitamos los dos para no meterle más ruido al asunto. ¿Sí? Ponemos 13. El cómputo de la votación. No, sí, ahí ya lo... Ya está señalado. La votación. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. ¿Cuánto votos son? Aquí son 20, 18, y entonces aquí 18.
18 y 13. No pasa nada. Otro. Sí, 18. Le agregamos dos más. Eran 2, 15. Ya menciona ahí. Sí, somos 33. Pero bueno, no los das entonces como no. Ah, bueno, sí, porque sí están en la 1. Tienes razón. No serán porque va a ser nula. Sí son nulos porque Ok. sí entraron. El cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva cuya elección se ha realizado queda integrada de la siguiente manera. Como presidenta, durante el mes de abril del 2013 queda la diputada Verónica Pérez Rojas con 18 votos a favor. Y como vicepresidente, durante el mes de abril de 2013 queda el diputado Roger Arias con 18 votos a favor. Y se informa al Pleno que hubieron 14 votos nulos. ¿Sí? ¿O abstención? 12 abstenciones y 2 nulos, diputado. ¿Okay? En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 19, párrafo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, al haberse nombrado al presidente y vicepresidente como integrantes de la mesa directiva, en los términos antes precisados, hágase del conocimiento a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, de las secretarías del Poder Ejecutivo y a los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado de Tabasco. Asimismo, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de las entidades federativas del país, todo ello a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria para que dé lectura a un extracto de la iniciativa enviada por el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Sé diputada Casilda Ruiz Agustín, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Presente. El suscrito licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco, en ejercicio del derecho que me confiere el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. El diputado a la 60ª legislatura del Congreso del Estado, José Antonio Gómez Muñoz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa de decreto mediante la cual propuso reformar los artículos 74, 75 y 76 y adicionar el artículo 75 bis, todos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco. La propuesta tuvo como objetivo el de introducir en dicho ordenamiento legal un conjunto de dispositivos tendientes a proporcionar a un determinado grupo de servidores públicos de primer nivel, así como a ex servidores públicos y a familiares de todos ellos, ascendientes y descendientes en primer grado, servicios de seguridad personal a cargo del erario público, bajo condición de servidores públicos de alto perfil relacionados con la impartición o procuración de justicia o familiares cercanos de ellos, les hacen propensos a sufrir atentados o ataques directos de parte de la delincuencia organizada. Como justificación, el iniciante planteó algunos casos de agresiones sufridas por servidores públicos en otras entidades federativas en años recientes, tales como el atentado en contra de Jesús Torres Charles, Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, el de Minerva Bautista Gómez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En cuanto al Estado de Tabasco, el atentado del secretario de Seguridad Pública del Estado,
la ejecución del C. Raúl López López, director general de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia, el ataque del que fue víctima el subprocurador de investigaciones de la misma institución, en el que resultaron heridos varios de sus escoltas, y además cuando un comando armado interceptó y asesinó al subdirector de la Policía Judicial del Estado, Eberto Pérez Ramírez. Fue hasta el año de 2012, 3 años después de tales hechos y a escasos 8 meses de concluir la administración 2006-2012, cuando se manifiesta la preocupación urgente por garantizar la seguridad personal, no solo de servidores públicos en activo, sino ampliarla a ex servidores y sus familiares en línea ascendente y descendente en el primer grado, en beneficio de quienes en breve habrían de dejar de fungir en los cargos que expresamente fueron señalados como de supuesto riesgo. Una vez analizada y dictaminada la iniciativa, se aprobó por mayoría simple de los integrantes del Congreso, siendo publicada mediante decreto 199 del 14 de abril de 2012 en el suplemento G 7263 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, por el cual se reformaron los artículos 74, primer párrafo, 75 y 76, y se adicionaron un segundo párrafo al artículo 74 y el artículo 75 bis, todos correspondientes al título octavo, capítulo único de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Es necesario reflexionar también en que la capacidad del gobierno del Estado en las difíciles condiciones que actualmente enfrenta la hacienda pública no resulta suficiente para atender la posible demanda derivada del actual diseño normativo. Dichas reformas provocaron serias expresiones de rechazo y cuestionamientos tanto en líderes de opinión como en la sociedad en general. Solo para ejemplificar lo anterior, en el artículo 75 de la ley hoy vigente se establece que para garantizar la seguridad personal de quienes desempeñen o hayan desempeñado por lo menos un año los siguientes cargos públicos en la entidad: gobernador del Estado, secretario de Gobierno, procurador general de Justicia, secretario de Seguridad Pública, presidente del Tribunal Superior de Justicia, subprocurador general de Justicia y director de averiguaciones previas. En un simple ejercicio aritmético, los 7 servidores públicos en activo, con un mínimo de 3 elementos en 3 turnos diarios de 8 horas durante 6 años como mínimo, se requeriría de cuando menos 56 elementos permanentemente. Si se extiende por el periodo completo de 6 años, se tendría a 112 elementos, y si de esos 14 servidores y exservidores públicos se prestase protección a sus ascendientes y descendientes, hijos y padres, ya que no se contempla al cónyuge, dicho número debería multiplicarse cuando menos por 4, padre, madre y 2 hijos en promedio. Es decir, 56 personas más a proteger, que con cuando menos un elemento para tales efectos sumarían 168 guardias de seguridad, personal altamente calificados. Lo anterior sin considerar otros servicios de la misma índole a otras personas en situación de riesgo que así lo requiriesen, además de los designados para protección de candidatos en periodos electorales. El rechazo social crece en la población, pues ellos sufren a diario en su persona, familias y bienes, condiciones de inseguridad y violencia constantes, sin que sean suficientes para su defensa las escasas fuerzas de seguridad pública disponibles, lo que resulta agraviante para quienes deben vivir sin dichos privilegios. Que en atención a ello, resulta conveniente revisar y modificar el actual diseño normativo en materia del otorgamiento de servicios especiales de seguridad personal a cargo del Estado, sobre todo bajo la perspectiva de reconocer con objetividad situaciones ciertas de riesgo a determinados servidores o exservidores públicos que hayan prestado servicios destacados a la sociedad y ello les haya colocado en condiciones de vulnerabilidad frente a los grupos de la delincuencia organizada. Finalmente, se establece en dicho numeral que el servicio de seguridad personal se prestará única y exclusivamente dentro del territorio del Estado, salvo los casos de servidores públicos en activo que así lo requieran durante comisiones oficiales fuera de la entidad, pero dentro del país. En virtud
de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforman los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Artículo único. Se reforman los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, en el plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo deberá expedir los lineamientos para la prestación de servicios de protección personal a que hace referencia la ley. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda. De conformidad con los artículos 62 y 63, fracciones segunda, inciso H y 17ª, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se le concede la anuencia a la diputada Araceli Madrigal Sánchez de abandonar la sesión de esta legislatura. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria para que dé lectura a un extracto de la segunda iniciativa enviada por el licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Diputada Casilda Ruiz Agustín, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y con fundamento en los artículos 72, fracción primera y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante la soberanía que dignamente representa la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y del Código Fiscal del Estado de Tabasco en atención a la siguiente exposición de motivos. Que actualmente las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal efectúan por ellas mismas los cobros y los pagos correspondientes a sus presupuestos de ingresos y egresos en los términos que determina la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, por lo que para los efectos de un adecuado control y evaluación de los recursos que ingresan a su erario, es necesario que estos sean recaudados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin menoscabo de su autonomía de gestión, proponiéndose reformas a dicho ordenamiento legal para permitir que la Secretaría de Planeación y Finanzas cobre dichos ingresos por ser la dependencia del Poder Ejecutivo facultada para ello, permitiendo además que esto se considere para los mecanismos de recaudación federal participable que recibe el Estado. En el mismo tenor, el segundo párrafo del numeral 6 del Código Fiscal del Estado indica que la recaudación proveniente de todos los ingresos del Estado, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Planeación y Finanzas o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Bajo este contexto, es necesario homologar esta disposición con lo expuesto en párrafos suprarreferentes a lo determinado por la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para precisar con claridad meridiana que la recaudación proveniente de todos los ingresos del Estado, inclusive la de sus entidades paraestatales, se hará por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por los motivos antes expuestos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el presente decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Código Fiscal del Estado de Tabasco,
Artículo primero. Se reforma el artículo 24, segundo párrafo de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Artículo 24, segundo párrafo. Las demás entidades señaladas en el artículo 3 de esta ley efectuarán por ellas mismas los cobros y los pagos correspondientes a sus presupuestos de ingresos y egresos, a excepción de las señaladas en los incisos del B al E de la fracción tercera del mismo numeral, casos en los que solo la recaudación será realizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Artículo segundo. Se reforma el artículo 6, segundo párrafo del Código Fiscal del Estado de Tabasco. Artículo 6. La recaudación proveniente de todos los ingresos del Estado, inclusive la de sus entidades paraestatales, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Planeación y Finanzas o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo, quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en estas reformas las demás instituciones educativas y culturales con autonomía reconocida por la ley. Tercero, se derogan todas las disposiciones de igual rango o naturaleza que se opongan al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del Estado de Tabasco. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con los artículos 62, 63, fracciones segunda, inciso G y quinta, inciso B, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. Y en razón de que fueron circulados con anterioridad a esta sesión el dictamen y el acuerdo contenidos en los puntos 7.1 y 7.2 del orden del día, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permite proponer la dispensa en sus respectivas lecturas en un solo acto. En virtud de lo anterior, solicito a la diputada secretaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta señalada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarla poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa de la lectura del dictamen y el acuerdo antes mencionado por unanimidad. Toda vez que se ha dispensado la lectura, iniciaremos con la discusión y aprobación en su caso del dictamen de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, emitido por la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social, por lo que previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 89 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se procederá a la discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito a los diputados y diputadas que deseen intervenir en la discusión se anoten ante la diputada secretaria, señalando si es en contra o es a favor. No se ha notado ningún diputado para hacer uso de la palabra, diputada presidenta. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, por constar de un solo artículo, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta a la consideración del Pleno el dictamen citado. En votación nominal se somete a consideración de esta soberanía el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social en lo general y en lo particular, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Acosta León Rafael. Alonso Que Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers. Balboa Sánchez Rafael Abner.
Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. Dagdut Lutzow Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagdut José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. A favor. Mollinedo Zurita Ana Karen. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia, a favor. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen por el que esta 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. A continuación, procederemos a la discusión y aprobación en su caso de un acuerdo relativo a la atención de las iniciativas propuestas con puntos de acuerdo y escrito de ciudadanos presentados a las 57ª, 58ª, 59ª y 60ª legislaturas, emitido por la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y en virtud de que con anterioridad fue aprobada la dispensa de su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Para los efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las diputadas y diputados que deseen intervenir en la discusión del acuerdo en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. Nadie, ¿verdad? Toda vez que no se inscribió ningún diputado o diputada en contra del acuerdo en lo general, de conformidad con el artículo 89 del reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado, procederemos a su discusión en lo particular, por lo que se solicita a las compañeras y compañeros que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta soberanía, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
Al no haberse impugnado ninguno de los artículos en lo particular, de conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno el acuerdo citado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputada. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la 61ª Legislatura el acuerdo relativo a la atención de las iniciativas y propuestas con punto de acuerdo presentado por las 57ª, 58ª, 59ª y 60ª legislaturas al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios para su cumplimiento. Seguidamente, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito al diputado vicepresidente ocupe mi lugar como presidente de esta mesa, mientras procedo a dar lectura al informe de actividades de la mesa directiva que he presidido durante el mes de marzo de 2013, correspondiente al primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Diputadas y diputados integrantes de la 61ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Hoy concluyo el ejercicio de mi responsabilidad como presidenta de la mesa directiva de este honorable Congreso, cargo que tuvieron a bien conferirme mis compañeros legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Por lo que en cumplimiento al artículo 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito informar a esta soberanía de los trabajos legislativos desarrollados durante el mes de marzo del presente año en los términos siguientes. Se llevaron a cabo 8 sesiones públicas ordinarias en las que se recepcionaron un total de 15 iniciativas con proyecto de decreto, 14 de ellas presentadas por los diputados y diputadas integrantes de esta 61ª Legislatura y una enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Asimismo, se externaron 17 proposiciones con puntos de acuerdo. Cabe destacar que de estos últimos, 7 fueron aprobados como asuntos urgentes en la misma sesión en la que se expusieron. Los demás se turnaron a las diferentes comisiones orgánicas para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales, municipales y particulares, a los cuales se le dio el trámite correspondiente y se enviaron los acuses de recibo respectivos. Por otro lado, se aprobó por el Pleno lo siguiente: 2 acuerdos emitidos por la Junta de Coordinación Política relativos a la integración de la Comisión Orgánica de Recursos Hidráulicos y para abatir el rezago legislativo de legislaturas anteriores. 6 dictámenes emitidos por las diferentes comisiones orgánicas que integran esta legislatura, que dieron origen a los decretos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en los que de manera indistinta se reforman y adicionan la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de Cultura Física y Deporte y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco.
7 dictámenes con puntos de acuerdo de urgente resolución dirigidos a la Junta de Coordinación Política, al Gobierno federal y estatal y a diferentes entes de la Administración Pública federal y estatal. Es de señalarse que también se aprobaron diversos dictámenes en sentido negativo, emitidos por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte, de Trabajo y Previsión Social, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, lo que contribuye a ir disminuyendo el rezago legislativo que se viene acumulando de otras legislaturas. Finalmente, se eligió a la presidenta y vicepresidente de la mesa directiva que dirigirán los trabajos legislativos durante el mes de abril de 2013, resultando electos la diputada Verónica Pérez Rojas y el diputado Roger Arias. Compañeras y compañeros diputados, hoy concluimos el tercer mes de trabajo legislativo en el pleno de esta 61ª legislatura. En este sentido, es de reconocer el esfuerzo de cada uno de quienes integramos esta soberanía que desde nuestras trincheras, con las diferencias propias de las fuerzas políticas que representamos, hemos logrado alcanzar los acuerdos necesarios para contribuir al desarrollo de Tabasco. El tema del quebranto financiero del Estado sin duda ha acaparado el interés de todos por las graves dificultades que este escenario ha ocasionado en el inicio de la actual administración pública estatal. Sin embargo, es de reconocer al Gobierno del Estado por las acciones eficaces que ha implementado para reactivar la hacienda estatal, sin dejar de lado las investigaciones y procedimientos respectivos para castigar a quienes abusaron de la confianza de los tabasqueños. Tabasco tiene memoria y sus culpas no quedarán impunes. Por otra parte, en el ámbito político se ha logrado el acuerdo del Ejecutivo Estatal con las fuerzas políticas del Estado para construir conjuntamente un documento que agrupa el sentir y las necesidades de la sociedad. El acuerdo político por Tabasco no es traje a la medida para el actual gobierno o una simulación al pueblo. Se trata de un medio para vincular las demandas sociales a los objetivos, estrategias y acciones que deben realizarse para responder a las necesidades de la sociedad. Es un acuerdo histórico para coadyuvar al desarrollo integral a través del fortalecimiento de la soberanía del Estado y de su régimen democrático. Tabasco estaba ávido de un acuerdo político de esta envergadura. La sociedad tabasqueña demandaba una actitud madura y mesurada de todas las fuerzas políticas, de dejar a un lado los desencuentros para dar paso a los consensos. ¿Me permite? Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito guardar compostura para escuchar el mensaje de la compañera diputada. Gracias, diputado. Adelante. Para dar paso a los consensos sobre los temas que nos interesan a todos los tabasqueños. Y es precisamente en este tema en que este Congreso debe aplicarse, el de buscar los consensos sobre los temas que nos interesan a los tabasqueños, para lograr las reformas constitucionales y legales de gran calado que siente el andamiaje jurídico necesario para el desarrollo de la entidad, sin que ello signifique que el Poder Legislativo se desatienda de sus obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la vigilancia de que el ejercicio de los recursos públicos se haga con estricto apego a la normatividad aplicable y se castigue a quienes hagan mal uso de ellos o a quienes, siendo responsables de la revisión y fiscalización de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, hayan sido cómplices. Demos paso a esta nueva etapa. Demostremos a la sociedad tabasqueña que cuando existe apertura, madurez y se privilegia el interés público por encima de cualquier interés de grupo o de partido, cuando nos mueve el objetivo común que es Tabasco, se pueden lograr los acuerdos que impulsen las acciones que nuestro Estado requiere. Muchas gracias, compañeras y compañeros. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Las diputadas o diputados que deseen hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria.
Al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se tiene por desahogado este punto. Para concluir con los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15 horas con 15 minutos del día 25 de marzo del año 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 4 de abril del presente año en este mismo recinto legislativo. Muchas gracias a todos. Con honor, diputada. Igualmente, compañero.